vulnera esta norma los principios básicos del Estado liberal y también del Estado social y democrático de derecho? ¿El daño que puede uno infligirse a sí mismo a largo plazo puede ser fundamento de prohibición por parte del Estado en determinados comportamientos? ¿Cuál es la frontera entre la autonomía individual y sus planes de vida y la injerencia estatal en los mismos? ¿Está justificado el paternalismo estatal? ¿En qué casos? Bueno, en primer lugar, unas reflexiones que nos van a llevar a una consideración básica. El derecho no puede ser neutral. Es decir, el derecho, aunque en muchos aspectos sea un procedimiento, en su aprobación, por ejemplo, de leyes, siempre incorpora una serie de valores. Es decir, no hay una legalidad neutra. Detrás de todo derecho y de todo Estado siempre hay una concepción del mundo, unos u otros valores y, por supuesto, vinculados a ellos unos u otros intereses. Es decir, toda legalidad siempre es expresión de una legitimidad, esto es, de una idea de justicia. Siempre se van a incorporar un sistema de valores que sean buenos o malos, justos, injustos, eso ya depende del punto de vista de cada cual. Esta afirmación, como todos ustedes pueden entender, es meramente descriptiva, porque no toda legitimidad se convierte ya en un derecho justo, ¿no? Pero sí que me parece importante en este inicio del debate hacernos conscientes de que todo derecho incorpora una ética pública, entendida esta como una legitimidad que actualmente está recogida por los valores que sustenta nuestra Constitución, que son valores materiales, que son valores fundantes de los derechos humanos, como es la idea de dignidad humana, de la libertad, de la seguridad, de la igualdad y la solidaridad. Y esta ética pública, esta legitimidad que se incorpora en la Constitución con estos valores, lo que hace es que posibilita una pluralidad de éticas privadas, que me parece sumamente importante. Es decir, establece un marco de autonomía personal y de autonomía también colectiva, ¿por qué no decirlo?, en el cual el Estado no puede intervenir, sino que lo único que tiene que hacer es precisamente garantizar esa libertad para que cada cosmovisión, para que cada concepción de la vida buena, para que cada ética privada pueda ser posible dentro de esa ética pública. Es lo que, de alguna manera, Habermas, por ejemplo, llamaría el patriotismo constitucional. Por lo tanto, en nuestro Estado social y democrático de derecho, yo creo que establece un marco de referencia legal que trata de configurar una organización política donde cada uno pueda establecer libremente sus planes de vida, porque realmente las éticas privadas son eso, esos planes de vida que cada uno llevamos a efecto. Por lo tanto, la ética pública, esa legitimidad que está hoy se corresponde con los valores de los derechos humanos recogidos como fundamentales en la Constitución, crea espacios de libertad donde cada uno puede desarrollar su vida sin interferencias en su ética privada ni por parte del Estado ni por parte de terceros. Por lo tanto, esa ética pública permite la imparcialidad entre las opciones que admite al no priorizarse unas a otras. Pero ahora la pregunta es, ¿esa imparcialidad excluye que el derecho prohíba ciertos comportamientos? ¿Cuáles son esos comportamientos que el derecho podría prohibir? En el caso en el que estamos ahora tratando, el comprar, el adquirir el tabaco por parte de aquellos que en 2027 tengan ya 18 años en el Reino Unido. Me voy a servir del estudio por todos conocidos de John Stuart Mill sobre la libertad, y él dice claramente que el único fin por el cual es justificable que el Estado intervenga en un ámbito de la persona, de su autonomía, la única finalidad por la cual el poder puede con pleno derecho ser ejercido sobre un miembro es que haga daño a terceros o a intereses de terceros. Es decir, nadie puede ser obligado justificadamente a realizar o no realizar determinados actos porque eso fuera mejor para él, porque le haría feliz o porque en opinión de los demás debería serle más acertado o más justo. Es decir, en definitiva, lo que dice John Stuart Mill es que la libertad no puede ser, digamos, interferida en el caso de que esa acción ejercida en el marco de la libertad no suponga un daño a terceros o a intereses de terceros. Y esa sería mi primera aportación.
Pues muchísimas gracias, Ana María. Don Vicente Belver, Vicente, ¿compartes esa visión con Ana María? Pues podría decir que sí o que no, la verdad. Pero por animar la mesa voy a decir de entrada que no. Perfecto. Pero antes de decir por qué no, quiero agradecer la invitación pues, a Ofelia y a la Asociación Española de Derecho Sanitario y a su vicepresidente para participar en este webinar que me parece extraordinariamente interesante y en general la iniciativa de estos webinars, así como la labor que lleva a cabo la asociación desde hace muchos años. Voy a decir Muchas algo gracias. que creo que, en fin, no viola la confidencialidad, pero yo en su momento tuve el gusto de evaluar el máster eh, de la universidad que se gestiona en relación con la Asociación Española y cuando, más allá del conocimiento personal de Íñigo de Miguel, pues no tenía ninguna referencia apenas sobre el máster y me llevó una magnífica impresión por muchos motivos, entre otros por la estrecha colaboración entre el mundo académico y el profesional que se generaba al hilo del desarrollo de ese posgrado. Por todos estos motivos, pues quiero manifestar mi agradecimiento y mi felicitación a la asociación. Muchísimas gracias. Nada, Ofelia. Dicho esto, a ver, y yo no tengo una intervención tan estructurada como la que ha planteado Ana, y la que voy a proponer, pues en alguna medida se construye a partir de lo que ha dicho Ana. Y decía que podría sostener una cosa o la contraria, porque creo que el argumento que ella ha esgrimido del principio del daño a terceros como el único que justificaría pues, el establecimiento de prohibiciones, pues es un argumento que, como ha dicho, está en On Liberty, que es un argumento muy potente, pero por otro lado, a mí me parece que va un poquito en contra de un concepto que precisamente la profesora Marcos ha desarrollado a lo largo de estos años con gran acierto desde mi punto de vista, que es el de la autonomía relacional, según el cual nosotros no somos individuos aislados, ¿no? Nosotros tenemos una enorme dependencia del entorno a la hora de nuestra toma de decisiones. Y nuestra toma de decisiones es menos libre de lo que nos creemos, ¿no? Y con ello, pues constatamos una limitación en el ser humano, pero al mismo tiempo también una realidad, y es que somos seres profundamente relacionales. Eh, en consecuencia, pues yo creo que este principio puede servir prima facie, pero podría admitir muchísimas excepciones, ¿no? De hecho, ya tenemos muchas hoy en día. El caso del cinturón de seguridad, del casco de la moto, de la prohibición de fumar en locales cerrados, abiertos, vamos, que ofrecen un servicio público, etcétera, 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 ¿no? Esto sería un paso más, un paso de gigante, indudablemente. Pero si bien es cierto que existe ese principio de no restringir la libertad individual, salvo que las decisiones propias dan a cero, tampoco podemos perder de vista otra visión de la libertad, que sería la libertad entendida como participación. Y una libertad, una visión de la libertad entendida como participación que legitima, concepto que ha mencionado anteriormente Ana también de una manera muy pertinente, que legitima determinada toma de decisiones. Y no hay que perder de vista que esta decisión ha sido adoptada por un Parlamento democráticamente elegido por una mayoría abrumadora de los miembros del Parlamento y además de una mayoría plural, no una mayoría homogénea. Por tanto, podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que tal como están configuradas nuestras instituciones democráticas, es una decisión que refleja un sentir amplio de la sociedad. Por tanto, desde otra visión de la libertad podríamos encontrar elementos para justificar esta decisión. Ahora bien,
yo también pienso que el concepto de salud que manejamos hoy en día es un concepto que quizá podría estar en alguna medida hipertrofiado. Y cuando hablo de hipertrofia del concepto de salud, me refiero a un concepto de salud que se convierte en un criterio ya no solo que genera una serie de propuestas de cuidado, en fin, una serie de políticas orientadas a facilitar pues, la salud de las personas, sino una visión completamente moralizada de la sociedad. Y en esto pues, me vincularía un poquito con los planteamientos biopolíticos de Foucault, ¿no? De manera pues, que hoy existe toda una normatividad acerca del buen comportamiento ciudadano asociado a una determinada visión de la salud que se convierte pues, en un marco extraordinariamente imperativo y excluyente, ¿no? El ejemplo paradigmático de lo que estoy diciendo pues, sería una apariencia física no normativa, ¿no? En el momento en el que uno pues no se alinea con determinados parámetros de apariencia corporal, pues automáticamente es objeto de un estigma social, ¿no? Algo parecido está ocurriendo desde hace años con los fumadores. Los fumadores pues, se veían en la época de Humphrey Bogart como sujetos glamurosos y sin embargo ahora casi los consideramos como apestados. ¿Todavía tienen margen para ejercer su libertad y cultivar sus vicios privados? Sí, pero desde una posición de resistencia frente a la tendencia social. Y yo me pregunto si es más prescriptiva esa presión social que la presión normativa, a secas, ¿no? Todos estos argumentos que simplemente pues, presento de una manera poco articulada, más bien conducirían a manifestar una actitud de recelo hacia esta actitud impositiva por parte del Estado con un gran refrendo social de determinados comportamientos que lo que buscan es preservar la salud de los individuos, ¿no? En consecuencia, yo veo que hay argumentos para sostener una posición, evidentemente, y argumentos para sostener otra posición. De entrada me inclinaría por una posición pues, de progresividad en la adopción de medidas, porque me parece que esta, más allá de los argumentos más filosófico-teóricos que ha esgrimido Ana, pues tiene un enorme problema de índole meramente sociológica y es el enorme riesgo de que dé lugar pues, a prácticas sociales vamos, muy poco convenientes, ¿no? Como es el mercado negro, como pues, es el que las personas mayores compren a los jóvenes, etcétera. Que es un poco el gran problema que tenemos, pero ya llevado a su epítome con el caso de las drogas, que también da para otro intenso debate. Bueno, perdón, lo dejo aquí por el momento. Bueno, yo ahora le voy a dar paso a Federico, que espero no tener que posicionarme con Ana María para hacer fuerza, pero también aprovecho ya para lanzar la siguiente pregunta. No hay alternativas, no hay un punto intermedio frente a esta prohibición. Vicente ha hablado de medidas de progresividad en las medidas. ¿No va a ser efectiva esta prohibición? Pues mira, sin haberlo hablado, justo iba a hablar de eso. Digo, si lo he preparado, no es broma, porque iba a hablar de la proporcionalidad, que es la herramienta que tenemos en derecho para valorar algo muy clásico, que es lo que se plantea, en cierto modo, que es el conflicto, o lo que se plantea siempre en salud pública es el conflicto entre los derechos individuales, mi libertad, y el interés colectivo en que no se fume. Yo lo primero, algo muy importante, porque mucha gente nos escucha desde el marco o gente que le gusta el derecho sanitario, los temas ético-legales, salud pública son muy clásicos, incluso anteceden
a otros clásicos como el consentimiento informado y la historia clínica. De hecho, siempre se cita la sentencia de Cardoso sobre el tema de Swandorf contra Nueva York o contra el hospital pero es que hay sentencias previas sobre salud pública ya, que es el caso de el brote que hubo importante de sarampión, creo que fue de sarampión en Boston, y que dio lugar a una sentencia del Supremo norteamericano sobre la vacunación obligatoria muy a principios del siglo XX. Por tanto, estamos en unos debates clásicos. Debate también que ha tenido muchísima importancia durante la pandemia, porque ha sido el debate salud colectiva o libertad individual, que durante la pandemia más se han utilizado conceptos, ha citado uno Vicente, el de biopolítica, que podría a veces, como él ha comentado, enlazarse con el debate que nos trae hoy, si no hay un control excesivo del Estado sobre la salud de los individuos, y eso es una biopolítica, que de hecho Foucault, cuando lo desarrolla, tampoco es que se entienda muy bien, pero tampoco va sobre eso, va sobre la crítica más a un Estado, a un sistema público de salud, a un Estado que sea un prestador de salud, lo cual ahora mismo sería poco sostenible dado el éxito de nuestro sistema nacional de salud. Y luego el debate que hubo, el término ese de salus populi suprema lex es, que también se ha utilizado en cierto modo mal, porque no es que la salud esté por encima de todo, significa otra cosa bien distinta. Por tanto, estamos en un debate clásico del derecho sanitario y en general del derecho. Cuando nos planteamos adoptar una medida, y yo voy a ir concreto a esta medida, es decir, prohibir a las personas nacidas en 2009 fumar y alargar la prohibición, lo cual lo hace bastante complejo, incluso en la mayoría de edad, lo que hay que valorar es si realmente esa medida es proporcional en el ámbito en el que se produce. Y valorar dos cuestiones del principio de proporcionalidad: si la medida es idónea, si la medida puede conseguir acabar con que se fume, al menos parcialmente, y segundo, si es necesaria, que es lo que has planteado ahora muy acertadamente, Ofelia, si no hay otras medidas menos coercitivas que la prohibición que pudieran alcanzar el mismo fin. Si no se superan estas dos preguntas, junto a una última, que es la proporción en sentido estricto, la medida sería inconstitucional, ¿vale? Si nos planteamos si es idónea, todas las medidas que se han adoptado en materia de tabaco prohibitivas han tenido un efecto muy positivo, hay que recordarlo. En 2008 se genera un debate enorme sobre las medidas, la prohibición de fumar en espacios cerrados, y tuvo un efecto, ya hay estudios, el efecto sobre la salud ha sido extraordinariamente positivo. Extraordinariamente positivo, es decir, ha acabado con algo que realmente es uno de los grandes, yo creo, lacras que hemos vivido en nuestra sociedad contemporánea, que es la lacra del tabaco. La lacra del tabaco, porque hay que recordar que estamos hablando de algo que se inicia en una edad muy temprana y que además genera adicción. Como han dicho además los tribunales, con una relación de causalidad directa con enfermedades, no como la alimentación, que la causalidad directa no es tan clara, una causalidad directa y además con una adicción provocada, intencionada, es decir, provocada artificialmente. Esto lo han dicho, no lo digo yo, lo han dicho los tribunales de justicia. Por tanto, en el ámbito del tabaco, todas las medidas que han sido prohibitivas han tenido un resultado positivo. Segundo, ¿se puede adoptar otra medida? Yo creo que es que la excelencia de esta medida no es su verdadera eficacia, sino el carácter simbólico, que es, vamos a marcar una fecha a partir de la cual el tabaco tiene que desaparecer de nuestras vidas. Y más aún va orientada a menores. ¿Por qué? Porque la dificultad que tiene el tabaco, y yo aquí traería el debate de la libertad, es que genera una verdadera adicción porque se inicia en las edades muy tempranas y el 70 o más % de los fumadores desearían dejar de fumar. Desearían dejar de fumar, sobre eso hay estudios. Por tanto, no estamos hablando de conductas que se producen, por ejemplo, en el ámbito del ejercicio físico, la falta de ejercicio, en el ámbito alimentario, sino que son conductas que se inician en una edad temprana y que provocan una verdadera adicción. Y muy difícil de superar por realmente unos elementos que se introducen artificialmente en el tabaco. Por lo tanto, yo creo que la medida es acertada porque primero es acertada y supera ese test de proporcionalidad en cuanto a idoneidad y necesidad. Y creo que tiene un carácter simbólico. Nos debemos fijar más en lo que supone como símbolo superar algo que realmente ha aportado muy poco, nada a la sociedad, superarlo, más que en sí luego tenga unos efectos positivos. Y además se traslada a menores. A mí no me preocupa que luego esos menores quieran fumar y acaben fumando. Lo que me parece que va a ser importante es que
va a intentar que esos menores no fumen, y unos menores que no fuman difícilmente de mayor van a fumar. Por tanto, yo apoyo la medida. Lo que no estoy apoyando, y no quiero que se entienda así, son medidas prohibitivas con carácter general en el ámbito de salud pública. Es decir, yo hay ámbitos en los que precisamente, por ejemplo, durante la pandemia, y Vicente y yo estuvimos en esa reunión, defendimos en el grupo de expertos para la vacunación frente a la COVID que no se podía imponer la vacuna, que iba a tener un efecto negativo. Tampoco aplicaría muchas medidas prohibitivas en el ámbito de la alimentación, porque además suele afectar a las personas más vulnerables. Pero en el ámbito del tabaco, por las características del tabaco, la historia del tabaco, creo que esas medidas no son desacertadas. Y acabo con una, también recordando algo sobre lo que estoy investigando y trabajando precisamente estos meses. El anticientifismo que volvemos a vivir ahora, y hay que recordar esta semana con la retirada de AstraZeneca, que ha vuelto la conspiranoфobia esa de que todo esto era falso, la pandemia que hemos vivido era falso, las vacunas son la peor herramienta de salud, según dicen algunos. El anticientifismo, de donde nace, el movimiento anticifista, quien lo legitima en el siglo, a finales del siglo XX, es el mundo del tabaco. Porque el mundo del tabaco en su momento invierte en investigaciones que tratan de acreditar que el tabaco no es malo y generan sobre una presunta base científica falsa algo que es que el tabaco no era tan malo, cosa que se demuestra después cuando se desmontan esos estudios que realmente el tabaco perjudicaba muy gravemente directamente la salud. Y como Ana ha hecho, conflicto de interés, yo he sido fumador y de vez en cuando sigo fumando, muy de vez en cuando, 2 o 3 puros al año. Pero yo no tengo adicción. Y esa es la diferencia. Hay mucha gente, prácticamente todo el mundo, que genera una adicción porque yo empecé a fumar sin tragarme el humo. Con eso conseguí evitar la adicción. Y además fumaba un tipo de tabaco que no tenía los adictivos que se controlan. Por tanto, la medida para mí jurídicamente supera el test de proporcionalidad y desde el punto de vista de política pública me parece acertada por el propio contexto del tabaco, sin trasladarlo necesariamente a otros ámbitos en los que tendría más dificultades para aceptar una medida prohibitiva. Le voy a volver a dar la palabra a Ana. Dices que el tabaco sí, a lo mejor la alimentación no, y entonces en otro contexto, por ejemplo, el alcohol también estaría justificado. Es que al final esta medida sí que pudiera ser extensible a más. Es que en el alcohol no se introduce ningún elemento artificial para hacerlo adictivo, como en la alimentación. En la alimentación en algún sector sí, con el tema del azúcar, las grasas trans, pero es que en el alcohol no se introduce ningún elemento. No se añade al alcohol un elemento como se ha añadido al tabaco para hacerlo adictivo intencionalmente, que es lo que declaran los tribunales de justicia y por eso condenan. Hago la pregunta de otra manera. ¿No podría denominarse o calificarse la actuación del Estado como una actuación excesivamente paternalista que invade un poco lo que es la autonomía individual, incluso la educación a la que tiene derecho un menor en su casa? Doy la palabra a Ana. Bueno, pues gracias, Ofelia. Y bueno, y yo creo que de fondo podríamos estar de acuerdo los tres, ¿no? Pero yo creo que en puridad este tipo de medidas, cuando las personas a las que se aplica tienen plena capacidad, porque digamos que esto se ha aprobado hoy, pero se va a aplicar en el 2027 para que las personas que hayan nacido en 2009 tengan 18 años. Entonces, estamos hablando de personas con plena capacidad, personas que ya son mayores de edad, que tienen capacidad de gobernarse a sí mismos, y yo creo que esto es lo que decía Gerald Working, ¿no? Lo que denominaba el paternalismo duro y que no se justifica. O sea, algo que es, por ejemplo, paternalismo blando, que ya lo habéis dicho, el uso del cinturón de seguridad, el limitar la velocidad de los coches o, por ejemplo, pues eso, el ponerse casco cuando se va en una moto, aunque, por ejemplo, mira, hay determinados casos en Reino Unido, precisamente los SIGs, que no por el turbante que llevan, que se les permite ir sin casco, ¿no? Entonces, la prohibición de venta de cigarrillos para proteger la salud de las personas, yo creo que tendría que tener una justificación más fuerte. Y lo digo porque creo que no es una medida idónea. ¿Por qué? Porque se pueden determinar hasta llegar ahí muchas otras medidas, ¿no? Como puede ser, por ejemplo,
lo has dicho tú también, ¿no? Una buena educación, recomendaciones, una corresponsabilidad también de las empresas, porque, claro, decimos que el tabaco es adictivo, pero el tabaco no es adictivo. Lo que es adictivo es las sustancias que ponen en el tabaco las empresas. Entonces, si una empresa está elaborando eso, igual que se controlan otros procesos en el procesamiento de los alimentos, pues también podría establecerse una ley para que esas empresas no incluyan esos elementos en la elaboración de los cigarrillos. Yo creo que aquí la responsabilidad también sería la del fabricante, ¿no? Y yo creo que no comparto una visión de la autonomía individualista, como sabéis todos, que mi concepto es autonomía relacional, pero en este caso yo creo que la prohibición es un caso de paternalismo duro que no tiene justificación y sobre todo además que es una interferencia en la libertad que se puede llevar a otros campos, que puede originar, como ha dicho Vicente también, mercado negro, que vulnera el principio de igualdad. ¿Por qué a las personas que nacieron en 2009 no se les permite y a los que nazcan en el 2005 sí, ¿no? Y eso dentro de la propia sociedad. Y luego, por otro lado, pues hay veces, no sé si pensáis vosotros esto, ¿no? Pero que cuando no se prohíbe, pues está ahí y no siente uno un desafío hacia esa conducta, pero cuando una conducta está prohibida, quizás sea incluir ahí un desafío, un deseo de vulnerar la norma y que a lo mejor sea más contraproducente, ¿no? Que se consuma más, ¿no? Por decirlo de alguna manera, Ana, pero ese argumento no es paternalista en sí mismo, porque parece que los ciudadanos les estás tratando sí, como sí, personas sí, sin libertad, que porque sí, prohíbes van a fumar. Entonces, sí. Pero a la vez a lo que me estoy refiriendo es así es una medida idónea, esta medida tan coercitiva, ¿no? Incluso, bueno, tú sabes muy bien, sabéis los dos muy bien, porque habéis estado en el Comité de Bioética cuando la elaboración de todo el informe sobre vacunas en el COVID, la Ley General de Sanidad, en el artículo 28, establece que los ciudadanos tienen que colaborar voluntariamente con las autoridades, pero que se tiene que distinguir entre lo que es jurídicamente posible y lo que es necesario, es decir, el principio de proporcionalidad. Y yo creo que aquí el principio de proporcionalidad no se da, sobre todo también porque, fijaos, en Reino Unido, de los datos que he recogido, solamente el 13% de la población fuma. O sea, habría que ir a otro tipo de medidas, ¿no? Que ya se han tomado algunas, como en el campo de la sanidad, en las listas de espera o incluso prohibir cirugías cardíacas a personas fumadoras, pero creo que la medida de prohibir me parece excesiva y sobre todo por el precedente que conlleva, ¿no? O sea, vamos ahora a prohibir la carne roja, vamos a prohibir las bebidas azucaradas, vamos a prohibir, y claro, eso ya es interferir en el modo de vida de cada cual. ¿Podría, alguno de los asistentes ha preguntado, ¿podría entenderse como discriminatoria, Vicente? Bueno, yo no lo veo la discriminación. Vamos, yo veo que se establece una prohibición con carácter general. Yo lo que sí que veo es lo que dice Ana, que se puede entender como una restricción injustificada de la libertad individual. Ahora, creo que en la línea y abundando en lo que dice y también enlazando con lo que comentaba Federico, yo creo que para superar el test de proporcionalidad, pues lo primero pues es confirmar que otras medidas menos invasivas no se hayan revelado igualmente eficaces. Y lo cierto, como ha dicho antes Federico, es que las medidas que se han ido adoptando para combatir el tabaquismo han sido extraordinariamente eficaces. Y los resultados los acaba de señalar Ana, para el Reino Unido y para España y para todos los países donde se han ido implantando. Y no ha hecho falta una medida que conduzca a la eliminación del tabaco legal, del consumo del tabaco legal, que es a lo que vamos a largo plazo, ¿no? Con todos los riesgos que eso entraña, porque no
hemos conseguido. Este es otro debate que además, en fin, no solo es recurrente, sino que ahora está en plena actualidad, que es el de la prostitución, legalizarla o prohibirla, abolirla. Bueno, pues el riesgo enorme de una prohibición inexorable de este tipo, pues es el que lo que no se puede hacer de manera legal se haga de manera ilegal, generando unos efectos mucho más dañinos de los que se pretendía combatir. En ese sentido, yo pienso que gravar el consumo de tabaco como se viene haciendo o incluso incrementándolo, y sobre todo incidir en la información con medios sumamente eficaces y desincentivadores, ¿no? Me genera un poco más de incomodidad las medidas relacionadas con la asistencia sanitaria que ha mencionado de paso Ana, porque por un lado, desde una perspectiva liberal, probablemente si habláramos con John Stuart Mill, él diría, bueno, pues cada uno toma sus decisiones y paga los costes de sus decisiones, ¿no? Pero en la medida en que estamos en un Estado social de derecho, pues parece que hemos asumido pues este principio de solidaridad que nos lleva pues a hacernos cargo de los problemas de salud de todos, independientemente de las causas que los hayan provocado. Que se podría actuar, por ejemplo, en lista de no ponerlos en el lugar que les corresponde en una lista de trasplantes. Bueno, pues no lo sé si esas penalidades estarían justificadas o no. Pero bueno, yo de entrada, a pesar de que, como he dicho al principio, veía argumentos para sostener la prohibición, también reconozco que hay argumentos muy sólidos para mantener unas políticas progresivas en este campo. Y una última cosa, yo creo que hay que distinguir lo que son planes de vida buena personales a los que hacía referencia Ana en su intervención inicial, de lo que es pues la asunción más irreflexiva que otra cosa de vicios particulares. Lo digo porque una cosa es que uno se tome una copa de alcohol, pero cuando uno es un consumidor cotidiano de alcohol porque necesita pues coger el puntito, cuando uno consume juego de una manera, cuando uno consume ropa o lo que sea de manera o porno, de manera compulsiva, pues tiene un problema. No está haciendo una decisión libérrima en vistas a su pleno desarrollo personal, sino que se ha quedado enganchado por el camino. Y la prueba es que la mayoría de esas personas, como recordaba Federico, son personas que confiesan que si pudieran dejarían esa adicción al juego, al tabaco, al alcohol o al porno, ¿no? Entonces, no sé en qué medida se puede conciliar el respeto a la libertad individual con el apoyo vía nudges, que es el tema de los empujoncitos, cuestión en la que Federico precisamente es un especialista. ¿En qué medida se pueden conciliar esas dos líneas de cara a que, respetando la libertad de los individuos, al mismo tiempo el Estado facilite que el que quiera salir de determinados atolladeros no lo tenga demasiado difícil? Vale, yo un poco... Sí, no, yo insistir un poco en la idea, y ahí hay cosas que coincido más con Ana y con Vicente. Es decir, yo cuando planteo esto como una medida que inicialmente yo creo que es constitucional y además es eficaz, no lo estoy diciendo con trazo gordo, lo estoy diciendo con trazo fino, en el sentido de que esta es una medida que yo creo que mi hipótesis es que va a funcionar como ha funcionado, porque en este ámbito precisamente ha funcionado. Estamos hablando además de un producto muy singular como es el tabaco, pero obviamente yo siempre es una medida que sujetaré a una evaluación ex post, es decir, a una evaluación permanente de ver cómo funciona. Yo creo que es importante
experimentar, crear laboratorios de políticas públicas, incorporar medidas que luego se pueden retirar si no funcionan. Pero en el ámbito del tabaco, precisamente, la prohibición ha funcionado bien. Lo que dice Ana es muy importante, que ya en cierto modo está haciendo una interpretación en materia de salud pública de la pendiente resbaladiza. O la famosa frase de Scalia en el caso Obamacare, en el Tribunal Supremo, cuando le dijo al abogado del Estado: usted primero me quiere imponer este seguro de salud, ser saludable, y luego me va a obligar a comer brócoli. No, aquí no queremos obligar a comer brócoli a nadie, lo que no queremos es que fumen, porque como decía Vicente, no hay una decisión de libertad y una adicción. No estamos hablando del fumador que durante la temporada de toros de las ventas se fuma cuatro puros, o que en la boda del hijo de unos buenos amigos y hermano de una buena amiga se fuma un puro. Estamos hablando de una persona que empieza a fumar joven y que tiene una adicción que además le va a determinar una enfermedad y una discapacidad en gran parte de los casos. Entonces, la implantación de la medida debería ir acompañada también de una política pública clara que impidiera extender este tipo de medidas muy específicas en un ámbito concreto como es el tabaco o cualquier otro ámbito. Yo sería por eso muy cauto en otros ámbitos y insistiría mucho que esto no significa que el Estado pueda determinar quién es el ciudadano ideal. Para mí el tabaco ofrece un campo, un contexto muy concreto que puede permitir estas medidas. Lo que no podemos pasar es, y estos son los términos que usa un profesor de Harvard, Monk, de una responsabilidad solidaria donde asumimos que enfermamos muchas veces por casualidad y a veces por causalidad, pero como no lo sabemos, atendemos a todos por igual y nadie se queda fuera de la lista de espera porque no haya comido brócoli o no haya hecho ejercicio. Pasar a una responsabilidad punitiva. Eso, si esta medida acaba generando un modelo de responsabilidad punitiva donde se nos responsabiliza de nuestros hábitos, a mí eso no me gusta, porque los seres humanos somos tan complejos como para que muchas veces no se pueda establecer una relación de causalidad entre las conductas de vida y la enfermedad. Y además hay un elemento genético que es el azar, que muchas veces determina un resultado que en otros casos no. Por tanto, yo sería muy cauto, que no se extendiera a otros campos, no cambiar el modelo de responsabilidad solidaria por una responsabilidad punitiva y como evaluarlo y luego probar y evaluar. Las políticas públicas se prueban, se evalúan y se continúan o se retiran. El 2008 fue un éxito y hay que recordar lo que se dijo en el 2008 sobre esa medida, que iba a generar que se fumara más, que al final ha mejorado. Pero es verdad que ahora nos encontramos con que los del 2008 somos ya bastante más mayores y los jóvenes empiezan a tener otra vez un problema con el tabaco. El tabaco vuelve a entrar por ahí, vuelve a entrar en los jóvenes. Y además no solo el tabaco clásico, sino nuevos artilugios como el vapeo, sobre el cual ya se nos está advirtiendo por los médicos de lo que genera. Se empieza vapeando y se acaba fumando. Y no estoy hablando de conjeturas, sino que ya hay estudios sobre eso. Y otra cuestión, y acabo, es que, como muy bien decía Vicente, yo nunca pensaría que esta medida debe ser única. Yo continuaría con otras medidas, como son información y formación. Seguir insistiendo en la formación y la información. Los incentivos. A mí la medida de gravar es que me genera cierta contradicción, me parece paradójica, porque el Estado acaba nutriéndose de algo que es perverso. Es decir, cuanto usted más fume, más dinero gana el Estado. Entonces, a mí me genera una sensación de que el Estado, en el fondo, no le interesa del todo que se acabe con el tabaco porque le genera unos ingresos en unos momentos que vivimos y a veces tenemos unas importantes necesidades estatales en financiar muchos servicios. No me gusta. Y además, la fórmula de gravar que se ha usado mucho, por ejemplo, en el ámbito de las bebidas hipercalóricas, caso de México, al final, ¿quiénes fuman? ¿Quiénes comen peor? Las clases sociales que tienen menos posibilidad de elegir o tienes menos formación e información. Y a mí eso es un problema. Por eso a mí gravar no me parece que sea una medida excepcional en el ámbito del tabaco. Pero yo no abandonaría otras medidas. Es decir, las cajetillas se nos muestra una especie de incentivo de no fumar, que es una imagen, como los famosos anuncios de tráfico también, una imagen terrorífica de lo que es fumar, que es la imagen real de lo que es fumar. Seguir informando, formando. Yo creo que seguiría con otras medidas, pero yo probaría esta medida, porque en este ámbito ha funcionado y vuelvo a insistir, el contexto para mí el tabaco no es un contexto que afecte, yo creo que limitarlo no afecta a otros hábitos que tenemos que tener y que pueden ser muy diferentes y que no tienen que ser perfectos. Yo creo que es algo muy distinto y históricamente siempre lo ha sido. Habéis dicho que, bueno, ha dicho Federico que al final esta prohibición es una medida que exige una evaluación ex post. ¿Tenemos algún otro país o algún otro ejemplo que haya aplicado o que haya aprobado una medida tan restrictiva?
Nueva Zelanda está trabajando. Nueva Zelanda. Pero lo ha quitado justamente ahora. El nuevo gobierno que ha entrado ha visto que esta medida no era efectiva y lo ha quitado, la prohibición. Entonces, ¿Cuánto tiempo, por conocimiento, cuánto tiempo la ha tenido Nueva Zelanda? Muy poco tiempo, pero yo creo que ha optado por establecer otras medidas, ¿eh? Y esas medidas además le están dando, no recuerdo el tiempo que la ha tenido, pero esas medidas le están dando más efecto, más eficacia que la prohibición, y por eso ha desistido. Sí. Sí, es que... Pero ahí sí. debe haber, o sea, Reino Unido, que en materia de salud pública es un país que ha adoptado, y el National Health Service es uno de los grandes, incorporarla supone algo. Yo no creo que se haya hecho, como ha dicho Vicente, la mayoría parlamentaria. O sea, yo creo que esta medida, el caso de Nueva Zelanda hay que mirarlo bien, porque puede haber a lo mejor un componente más ideológico, político, de cambio de gobierno, porque no creo que hayan tenido tiempo de evaluarlo. Yo solo sé que toda la evaluación que se ha hecho, y sobre eso hay muchísimo publicado, de la medida limitadora al 2008, ha tenido beneficios. Lo que pasa es que las medidas también se acaban en el tiempo. ¿Por qué? Porque las generaciones cambian. Nosotros fuimos a los que nos prohibieron fumar, fue un cambio de paradigma, ¿os acordáis? De ir en un pueblo, de ir en el AVE, no poder fumar, de estar en clase y el profesor fumando. Yo es el recuerdo que tengo de mis clases cuando era alumno de Derecho, el profesor fumando. Además, parecía que el profesor estaba obligado a fumar, no es que pudiera fumar, es que si no fumaba no era profesor, y sobre todo los de Filosofía del Derecho, recuerdo que eran los que más... Y entonces esas medidas han resultado. Lo que pasa es que hay que ir renovando las medidas, porque las medidas tienen también sus generaciones, tienen un impacto simbólico en una generación que luego hay que recuperarlo. Yo creo que esta lo que tiene es ese impacto simbólico en la generación, y además afectando a menores, que yo creo que también tiene su sentido, que es donde se genera la adicción. La gente no empieza a fumar a los 30 años. De hecho, empezando tarde a fumar a lo mejor no se genera la adicción. El problema es cuando se empieza a fumar muy joven. La edad adolescente es cuando se genera la adicción. Vicente, no sé si quieres añadir algo más. Pues no, no, la verdad. No. Sí, estamos en parte de acuerdo. Sí, yo creo que al final, o sea, yo creo que la palabra proporcionalidad al final las tres partes hemos llegado, yo creo que la conclusión más llamativa. Y ya para cerrar este webinar, que nos quedan 5 minutitos. Ofelia, es que sí. En el chat hay una intervención, hay muchas, hay algunas, y una en la que habla de la proporcionalidad. Dice que según la opinión de esta persona, que no pasaría el test de proporcionalidad. Yo no lo sé si lo pasaría o no lo pasaría. Como dice Federico, es una cuestión en la que no es de trazo grueso, no es obvio que pase el test de proporcionalidad, ni lo contrario. Yo lo que sí que creo que en lo que estamos todos de acuerdo es en la progresividad de las medidas, ¿no? Y en esta línea no hemos hecho mención hasta el momento, pero me suena que hace pocas semanas se planteó aquí en la opinión pública de España la posibilidad de prohibir el consumo de tabaco en los coches, y hacerlo en su caso si ibas con menores de edad, ¿no? Son medidas pues que no tienen el carácter tan restrictivo, pero que van orientadas en ese sentido, ¿no? De facilitar el abandono del consumo de tabaco, y en este caso la protección de la infancia. Lo que pasa es que esta protección de la infancia pues entra en conflicto pues con la libertad de los padres para educar y para proporcionar a los hijos el ambiente que ellos consideren idóneo para la educación. Lo digo porque se puede plantear la prohibición del consumo de tabaco en el coche, porque por lo que parece hay sustancias que se quedan impregnando el habitáculo, que tienen un efecto muy perjudicial para la salud. Pero aunque el impacto sea menos perjudicial, eso no va a evitar que los padres sigan fumando en el hogar
y trasladando este ejemplo a sus hijos, ¿no? Y bueno, y de nuevo aquí nos encontramos pues otro elemento añadido, que es ya no solo la protección de la salud, sino la protección de la infancia, ¿no? En qué medida pues prima, que yo creo que prima la libertad de los padres, el primado de los padres a la hora de educar a los hijos sobre esta presunta protección de la infancia, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que la protección de la infancia debe entenderse en un sentido suficientemente amplio como para tener claro que la mejor manera de protección de la infancia es fortalecer el vínculo paterno-filial, ¿no? La relación paterno-filial. Federico. No, apuntar también una cuestión que ha salido muy por encima, pero sobre lo que yo creo que también habría que seguirlo de cerca desde el punto de vista de la salud pública y de las posibles medidas legales que se puedan implementar, que es el tema del vapeo. Parece que el vapeo puede generar no digo, o sea, yo estoy hablando sin haber profundizado, pero por lo que uno lee por encima, el vapeo puede generar una nueva ola de tabaquismo. Así es, porque se le resta importancia. De hecho, la gente joven no lo asimila a lo que es el tabaco, los cigarros. Light, o sea, el mundo light, del tabaco light, la verdad es que estuvo de moda. La gente al final, según algunos estudios, yo recuerdo que demostraban que se fumaba más. No más tabaco, sino que se ingería más nicotina en la forma de absorber, en la forma de fumar. Por tanto, ese tabaco light que mucha gente pensaba que estaba fumando de manera más saludable, en el fondo estaba siendo menos saludable. Pero yo insisto, eso no se trata de decir, nosotros hacemos todos los días muchas cosas que inciden nuestra salud y además con conocimiento. Es decir, correr en una ciudad a primera hora de la mañana cuando hay una gran entrada de tráfico en Madrid es gravísimo para la salud. Y lo hacemos. Pero es que yo creo que el caso, y comemos, nos alimentamos, a veces de manera no saludable. Yo nunca defendería un Estado que entre, pero es que el caso del tabaco para mí es algo distinto. La historia del tabaco es una historia muy oscura. En los últimos años, no hablo de la historia del tabaco en el siglo XIX, hablo de la historia del tabaco, lo que fue el tabaco, la investigación que promovió el tabaco para desmontar que el tabaco era adictivo, es que el tabaco financió. Y además sobre eso os animo a leer a Louis McIntyre, que es uno de los grandes autores sobre la posverdad, profesor de Harvard, cómo él demuestra cómo el tabaco financia una investigación que fue falsa. O sea, llegó a financiar ciencia fake. Y eso, en un contexto en el que necesitamos certidumbres y verdades, genera una vulnerabilidad enorme en la sociedad. Entonces, no estoy con eso condenando a empresas ni nada, yo hablo de lo que dicen los tribunales. Lo que estoy diciendo es que es una historia muy singular, la del tabaco en el siglo XX, en el siglo XXI. Es lo único que digo. Y yo creo que es algo que no aporta, tal y como se está consumiendo. Por tanto, determinadas medidas yo creo que sí que en el caso del tabaco pueden funcionar y yo no las trasladaría. Y lo que ha dicho Ana es muy importante. Ojo que no vayamos hacia una responsabilidad punitiva donde el individuo sea permanentemente controlado en cuanto a sus hábitos porque se le considere que no es perfecto o puede tener un impacto, porque los que fuman son actualmente los países en desarrollo y en los países desarrollados las personas más vulnerables económicamente. Yo estando de acuerdo con lo que acaba de decir Federico, querría apuntar que quizá que sería interesante saber, conocer, no sé si existen los estudios, sobre el impacto general en la sociedad que tiene el tabaquismo frente al alcoholismo o el juego. Lo digo porque concretamente estas dos últimas adicciones, y podría añadir también el consumo de pornografía, pero por centrarme en dos clásicas como el juego y el alcoholismo, además del daño para la salud del individuo, el impacto social entiendo que es mucho mayor en términos de los problemas que genera el alcohólico, la persona alcoholizada, son mucho más graves para su entorno laboral
y social y familiar que los que genera la persona que es consumidor compulsivo de tabaco. Y lo mismo sucede con el juego. Y me gustaría saber si existe una razón fuerte que justifique esa lucha sin cuartel frente al tabaco y esa actitud, no digo mojigata, pero desde luego mucho más moderada a la hora de combatir estas dos adicciones cuyo impacto social es incomparablemente superior. Sí, es un poco lo que yo había planteado anteriormente, Vicente. Yo esto comparto, o sea, para mí el alcoholismo también es un problema que entiendo que la medida puede ser proporcional, pero no entiendo que no sea aplicable o no se vea igual a otras situaciones como es el tema del alcohol o la adicción al alcohol. Yo es que lo veo distinto por los contextos que comentaba y porque además una cosa es el consumo de alcohol y una cosa es el consumo por individuo de alcohol. En España mucha gente consume alcohol, pero no todos son alcohólicos. Entre tabaquismo y fumar hay un vínculo muy superior, De adicción. de adicción, superior. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un elemento y el tema del juego es un problema grave. Para mí es un problema grave sobre el que habría que reflexionar y sobre todo dónde se están instalando esos locales y con qué publicidad. O sea, yo creo que yo también regularía el tema de los establecimientos de juego porque me parece que también generan adicción y además están... a mí la novela del jugador es que me marcó muchísimo, lo siento, pero es que generan esa imagen atractiva. Yo también lo regularía porque el juego también genera para mí una adicción especial. Pero el ámbito de la alimentación es que me parece que es distinto. O sea, hay muchos otros ámbitos en los que las conductas de no podemos obligar a las personas a hacer ejercicio físico o prohibirles hacer determinadas actividades de riesgo. Por eso digo que hay que ser muy cautos, hay que saber que hay medidas que no pueden extenderse a otros ámbitos y que se sitúan en un contexto concreto por las características de ese contexto, de ese problema de salud pública. Los problemas de salud pública no son todos iguales y no todos deben requerir las mismas medidas. Yo creo que el tabaco tiene algo especial o específico que lo hace idóneo, campo idóneo para determinadas medidas que pueden ser algo más. Y sobre todo, lo que yo, por ejemplo, no vería es prohibir fumar a partir de julio de este año a todas las personas que fuman, porque estamos realmente generando una situación de estrés en personas que tienen una adicción. Por eso digo que ese carácter simbólico de acabar con algo que debería haberse acabado hace tiempo, como es el tabaquismo, pues me parece que puede ayudar esta medida, que habrá que evaluarla, porque Vale. hay que sujetar a una opinión muy... Pues ahora para concluir, que ya se nos ha ido el tiempo, o sea, podríamos estar todavía aquí mucho más tiempo. Para concluir, Federico, a modo de conclusión, que unos minutos, a modo de conclusión, una frase o lo que consideres. Pues que yo creo que no debemos fumar. Aparte de eso, volvemos a la proporcionalidad o sobre todo yo me quedo que es una medida que exige después la evaluación, ¿no? Que yo creo que no evaluemos esta medida como una medida extrapolable a otros ámbitos vinculados a los hábitos de vida. O sea, que cuando hablemos de la medida en el ámbito del tabaco, con los riesgos que conlleva que podamos trasladarlo, pero vamos a situar que cada ámbito de salud pública exige unas medidas y que no tiene por qué trasladarse a otros ámbitos necesariamente. Pero tú estás a favor de la medida, ¿entiendes que es una medida...? Yo probaría la medida, es que yo creo que esta medida sería interesante probarla. A lo mejor no tiene éxito, pero es que yo creo que hay que experimentar en el ámbito de salud pública, hay que ser ingeniosos y esta medida yo creo que es reparable. Se puede probar y se puede retirar, pero es que el éxito del 2008 yo creo que también hay que tenerlo en cuenta y eso generó tanta polémica más que esto. Vicente, ¿por tu parte? Yo, por desmarcarme un poco de la propuesta de Federico y añadir una nota de pluralismo, me inclinaría por no adoptar esta medida, salvo en el caso de que hubiera un consenso parlamentario muy amplio que refrendado, lógicamente, por un amplio consenso social. Y, entre tanto, pues seguir con medidas que, siendo menos invasivas, pues vayan en la misma línea de éxito que hemos ido adoptando para acabar con el tabaquismo. Ana.
Bueno, pues yo creo que mi posición está clara. Yo estaría en contra de esta medida y estando en contra también del tabaco, que quede claro. Pero creo que es un exceso de injerencia estatal en la libertad individual que, aunque no se extrapole a otros casos, creo que es un exceso, porque considero que hay otras medidas intermedias, ¿no? Como el aumento de precio. Por ejemplo, la cajetilla de tabaco en otros países vale 13 euros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con respecto a España. O, por ejemplo, también el empaquetamiento, que sea diferente. Es decir, hay otras medidas antes que la prohibición que se podrían llevar a cabo. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. De verdad, un lujo poder contar con vosotros para este debate, y a todos los asistentes, en nombre de la Asociación Española de Derecho Sanitario, muchísimas gracias. Os esperamos en el siguiente webinar y colgaremos la grabación de esta intervención en la página web de nuestra asociación. Muchísimas gracias a todos. Muchas Gracias. gracias, Ofelia. Gracias. Hasta luego, gracias.